Bueno, abra su Biblia por favor en Lucas 17, vamos a Lucas 17 del 11 en adelante, y el mensaje se titula Jesús sana a los 10 leprosos. Volvemos con los milagros de Jesús. Jesús sana a los 10 leprosos. Y como es un poquito largo el pasaje, quédese sentado, pero me dice amén cuando lo haya encontrado. Ya un par lo tiene. Lucas 17, 11. Damos un saludo a los que están en casa, especialmente a nuestros amados pastores fundadores, Pastor Francisco, hermana Lisi, le mandamos un beso, un abrazo. Gracias por estar con nosotros. Lucas 17, 11. Jesús sana a los 10 leprosos. Hoy sí, amén. Ya lo tenemos. Dice así la palabra de Dios. Yendo Jesús a Jerusalén, pasaba entre Samaria y Galilea, y al entrar en una aldea le salieron al encuentro, ¿cuántos hombres? 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos y alzaron la voz diciendo, ¿cómo decían? Jesús, maestro, ten misericordia. Cuando él los vio, les dijo, id, mostraos a los sacerdotes. Y aconteció que mientras iban, lo puede decir conmigo, aconteció que mientras iban, fueron limpiados. Entonces uno de ellos, ¿cuántos hermanos? Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era, respondiendo Jesús, dijo, ¿no son 10 los que fueron limpiados? ¿Y los 9 dónde están? No hubo quien volviese y diese gloria a Dios, sino este extranjero. Y le dijo, levántate, vete, tu fe te ha salvado. Acompáñame en una oración. Señor Jesús, te pedimos 3 cosas principalmente a esta hora. Lo primero es que tú obres en el que predica para que hable tu palabra. Respáldame, Señor, con el Espíritu Santo. Ore por el predicador a esta hora, hermano. Usa, Señor, el predicador, sea quien sea, que no nos predique el hombre, que nos prediques tú. Espíritu Santo, toma su boca, su mente, sus pensamientos y háblanos tú. En segundo lugar, pedimos por los que reciben. Ore por usted mismo, hermano. Dígale, Señor, ayúdame a entender tu palabra. Ayúdale, Señor, ilumínalos con el Espíritu Santo. Aparta todo obstáculo, así sea distracciones, ruidos o incluso influencia espiritual, el enemigo que esté queriendo estorbar, que ellos reciban la buena semilla de tu palabra. Que nada se interponga entre tu palabra y tus hijos amados. Dales el pan, alimentalos este día. Y en tercer lugar pedimos, Señor, que tu poder sobrenatural se manifieste mientras oímos la prédica. Sana a los que están enfermos. Te pedimos por hermano Salvador Guillén, el hermano de nuestra hermana Patti, diaconisa, que está con el azúcar en más de 500 esta mañana y con un diagnóstico en su pie, como un pie diabético. Pero mientras se predica tu palabra, que tu poder acompañe la prédica y sane a los enfermos allá en los hospitales y aquí en la iglesia también. En el nombre de Jesús, rompe cadenas, Señor. Gracias porque ya venciste. Declaramos que ya derrotaste al enemigo de nuestras almas. Y hoy con tu palabra, Señor, tú vas a proclamar victoria en nuestras vidas. En el nombre de Jesús, y la iglesia dice, amén. Si yo le pudiera resumir esta historia de los 10 leprosos que la venimos oyendo desde la escuela dominical. ¿Cuántos le dan gracias a Dios por sus maestros y maestras de escuela dominical? ¿En cuántos una maestra de escuela dominical sembró la palabra cuando eran chiquitos? Levante la mano. Mire, y hoy están aquí todas estas vidas por una maestra de escuela dominical. Desde entonces venimos oyendo la de los 10 leprosos y cómo solo uno regresó. Pero ¿cómo podríamos en una frase sencilla, corta, resumir toda esta historia? Se la voy a decir. El creyente agradecido es doblemente bendecido. ¿Lo puede decir conmigo, por favor? El creyente agradecido es doblemente. ¿Me puede tocar al vecino, por favor? Despiértelo y dígale, el creyente agradecido es ¿cuánto? Doblemente bendecido. Mire, hermano, el Señor quiere hacer de usted y de mí creyentes agradecidos, porque hoy mismo, y la iglesia no es la excepción, allá en el mundo hoy abundan las peticiones, pero hay poca gratitud. ¿Cuántos enfermos eran en total los que le salieron al Señor? Eran 10. ¿Y cuántos regresaron a darle gracias? ¿Qué porcentaje es ese? ¿Qué porcentaje de agradecimiento tenemos en el pueblo? Entonces, un
10%, amén. Quiere decir que hay un 90% de ingratitud. Eso es allá afuera, digamos que no eran creyentes estos. Ahora, si lo traemos a la iglesia, ¿cómo andará el porcentaje de agradecimiento, hermano? Qué linda aquella alabanza, ¿verdad? Que dice, agradecimiento. ¿Cómo dice? Hay en mi corazón canto de alegría, elevo con mi voz. Oiga lo que canta. Muchas son las cosas. ¿Cómo dice? Y en agradecimiento, en agradecimiento. Oiga, usted lo ha dicho, le sirve. Mire, ya no solo libros, hoy vamos a grabar discos también, amén. Son bromas, pero quién quita, ¿verdad? Bueno, le decía, hermano, que no se vaya a quedar ese canto solo del diente al labio, porque el canto dice, agradecimiento hay en mí corazón. ¿De verdad hay gratitud? ¿O será, hermano, que hay un 90% del pueblo de Dios que no tiene gratitud? Incluso, hermano, yo veo ahí en la historia que hay más ingratitud que incredulidad. Póngale coco, porque los 10 creían que se podían sanar, pero a la hora de dar gracias, solo uno. Muchas veces hay más, en el mundo hay más ingratitud, pero en un mundo ingrato, Dios quiere hacer de ti un creyente agradecido, porque, léalo conmigo, el creyente agradecido es doblemente bendecido. Hay muchos versículos en la Biblia que hablan de ser agradecidos. Por ejemplo, en pantalla le voy a poner para que usted no pierda Lucas. Mire Tesalonicenses, dice, dad gracias en todo. A ver, diga conmigo, gracias en todo. Porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros. Si uno se pregunta a veces, ¿y cuál es la voluntad de Dios para mi vida? Pues ahí está, parte de la voluntad de Dios es que usted le dé gracias en las buenas y gracias en las malas. Solo le adorás cuando todo te está saliendo bien. Dice Pablo, dad gracias en todo, cuando le va bien y cuando le va mal. Aquí lo quiere el Señor en su iglesia, dándole gracias. Y allá en su casa, en la oficina, testificando y glorificando de lo bueno que ha sido el Señor. Pero el siguiente es más yuca todavía. Perdone que le hable en buen salvadoreño. Mire Efesios 5, hay una palabrita que cambia todo. Dice, dando siempre gracias por todo a Dios y Padre en el nombre. Este es más difícil. El anterior decía gracias en todo, o sea, a pesar de las dificultades. Pero gracias por todo quiere decir darle gracias por el cáncer. Dale gracias por la injusticia que te están haciendo. Gracias por todo es darle gracias por la provisión, pero también gracias por la escasez. Darle gracias por la salud, pero gracias por los problemas. Gracias por la enfermedad. ¿Por qué? Es que usted y yo sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Para el cristiano las pruebas son bendiciones disfrazadas. Lo voy a decir de nuevo, para el cristiano las pruebas son bendiciones disfrazadas. Cuando usted vea que viene una prueba, dígale, ya sé que venís disfrazado de prueba, pero en realidad sos una bendición que el Señor me ha mandado. ¿Qué cosas están pasando en tu vida que te preocupan? Dele gracias al Señor por eso, por todo. Hasta por lo que no nos gusta que está pasando, porque mira, al igual que un trampolín, en el trampolín hay un momento que uno parece que va para abajo, pero en realidad después va a ser catapultado para arriba. Alguien tiene que recibir esta palabra hoy. Dios te va a restaurar y vas a quedar mejor que antes en esa área que hoy estás sufriendo. Por eso, dele gracias por todo. Otro versículo que habla de la gratitud está en Colosenses y dice cómo la gratitud nos ayuda a estar en paz. Dice, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuimos llamados. ¿En qué dice? Está hablando de pleitos que nos hacen estar divididos. No, dice, tengan paz unos con otros. Fueron llamados a estar en un solo cuerpo. Y dice al final, y sed. ¿Sabe por qué es importante, hermano? Porque dicen los psicólogos que la gratitud es una emoción tan poderosa que puede anular emociones negativas. Puede cortar un patrón negativo de pensamiento. Por ejemplo, una persona quejista, una persona murmuradora, una persona amargada. ¿Cuántos dicen amén? Nadie, ¿verdad? Voltea a ver al que está a la par, a ver si no tiene cara de amargado. Pero mire, muchas veces la amargura se puede interrumpir. Usted solo hace una pausa en su murmuración, en su queja, en su enojo. Usted hace una pausa y encuentra tres cosas
¿por qué agradecerle al Señor? ¿Cuántos creen que hay más de 3 en su vida? ¿Por qué estar agradecidos? Amén. Pero encuentre solo 3 y usted dice: Señor, antes de quejarme, antes de pedirte, antes de decir ¿por qué, Señor?, voy a decir: gracias por mi familia, gracias por la provisión, gracias por mi trabajo, gracias por la iglesia. Cuando yo empiezo a agradecer, empiezo a tener la paz de Dios en mi corazón. Quiere que se lo compruebe con otro versículo que no está aquí, pero dice: por nada estéis afanosos, sean conocidas vuestras peticiones en toda oración y súplica, sí, pero con acción de... ¿Y qué va a pasar? Y la paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento. Tiene mucho que ver, hermano, que yo dé gracias con mi boca y con mi corazón a que yo reciba la paz de Dios. Esa paz que me permite estar en armonía con el prójimo. ¿Qué tal, hermano, si tu gran pleito que tenés en pareja se da porque no estás dándole gracias al Señor por un montón de cosas que tu pareja sí tiene? Solo estás enfocado en lo malo y no le estás diciendo gracias por esto, por lo otro, porque me ayuda, porque juntos sacamos adelante la casa. Comience, pruébelo, comience a darle gracias al Señor. No seamos de ese 90% que no da gracias, seamos de ese 10%. El Señor quiere que seas un creyente agradecido. Mire, si ve el siguiente versículo ahí mismo en Colosenses, solo nos brincamos uno y dice: y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Jesús, oiga, dando gracias a Dios Padre. Cuando las cosas te salen bien, de palabra o de hecho, le tenés que dar gloria al Señor. ¿En qué industria se mueve usted? ¿En qué trabaja usted? ¿Es muy bueno? Estoy seguro que usted es muy bueno en lo que hace. Todo eso se lo debe usted al Señor. Los buenos médicos, los buenos empresarios, los buenos administradores, los buenos estudiantes, todo lo que hagamos, démosle gracias al Padre en el nombre de Jesús. ¿Sabe por qué el mundo no agradece? ¿Por qué hay un 90% de ingratitud? Porque el mundo tiene a sense of entitlement, un sentido como de derecho. El mundo en su orgullo dice: yo me merezco solo lo mejor. Y suena muy bonito, hermano, pero eso es puro humanismo que va en contra de la gracia de Dios. ¿Sabía usted, hermano, que decir yo me merezco solo lo bueno? ¿Sabía usted que eso va en contra de la gracia de Dios? Alguien que dice me lo merezco es una persona que tristemente no ha entendido o se le ha olvidado la gracia de Dios. Porque la gracia de Dios, ¿cómo se define? ¿Qué es la gracia? Es el favor, ¿qué? Oiga, inmerecido. Cuando yo digo a pesar de lo que yo soy, el Señor me ha bendecido, entonces yo entiendo la gracia y puedo dar gracias. Diga por favor: el que entiende la gracia da gracias. Dígalo conmigo: el que entiende la gracia. Si yo entiendo, hermano, que no merezco, le voy a poner un ejemplo. Esta generación de hoy, y no hablo solo esta, en general, las personas sin Cristo tienen eso de yo me merezco. Usted solo basta que vea las redes sociales. Y puede ser un hombre, por ejemplo, un varón que compró un vehículo. ¿Y qué le comentan todos sus amigos? En los comentarios: amigo, te felicito por ese carro, te lo mereces. Bueno, ciertamente él ha de haber trabajado duro para llegar a comprar ese vehículo. Pero ¿de quién le vienen a uno las fuerzas, hermano, para trabajar? ¿De quién te vienen las puertas abiertas, los financiamientos? Es que usted y yo tenemos que reconocer que nada hemos ganado con esfuerzo propio. Todo nos viene de arriba por la misericordia de Dios. Una persona, por ejemplo, gloria a Dios, ¿por qué no hay más gratitud en la iglesia? Porque se ha metido ese sentido de ve, yo me he esforzado, yo me lo merezco, en cosas chiquitas. Por ejemplo, alguien se compra un café, hashtag I deserve it. O se va de viaje, ¿verdad? Me merezco este viaje, sí me ha costado. Lo que no está diciendo es que se ha metido en 36 cuotas y va a pasar pagando ese viaje de 3 días durante 3 años. Pero hashtag I deserve it, me lo merezco. Yo no le digo que no, hermano, pero cuando usted tiene un sentido de derecho, un sense of entitlement, no encuentro, sinceramente, no es que me la lleve de gringo, no encuentro la palabra entitlement. Es como decir, ve, yo, es un orgullo de decir yo me merezco esto y ya era tiempo que me bendijeran. Imagínense, así han de haber sido estos 9 leprosos. Vaya, hombre, ya era tiempo que me sanara, así es que yo no merecía estar así. Oiga, hermano, si uno tiene ese sentido de mérito, quizás esa es la mejor palabra, no va a poder dar gracias. Pero si uno reconoce que todo le vino de arriba, le dan un aumento, dele la gloria a Dios. Le salen bien las cosas, dele la gloria a Dios. Aún si le salen mal,
Dele gloria a Dios porque Dios sabe que está trabajando o procesando en nosotros. ¿Qué tal si reconocemos esta mañana que no merecemos nada, sino todo lo recibimos por su gracia? Dice amén, hermano. ¿Por qué no le da un aplauso a Jesús, el Dios de toda gracia? Y va a ser más fácil ser un creyente agradecido. Como dice la frase del día, vamos a ponerla: el creyente agradecido es doblemente bendecido. Vamos a ver algunos detalles en el ABC del pasaje. Listo, por favor, para subrayar. Lo primero que sobresale en este milagro, hermano, es que muchas veces los milagros de Dios son un proceso. A ver, digan proceso. ¿Y cuál es la diferencia entre un evento y un proceso? Es que el evento es inmediato, es instantáneo, ocurre y ya, mientras que el proceso toma tiempo, toma varios días. Mire si leo bien, por favor, ahí va a aparecer en pantalla lo que usted tiene. Mire el versículo 12, Lucas 17, 12, y dígame si lo leo bien, por favor. Veamos si fue un proceso o fue un evento. Al entrar, dice el 12, en la aldea, le salieron al encuentro 10 hombres leprosos, los cuales se pararon de lejos porque era prohibido acercarse, ¿verdad? Y alzaron la voz diciendo: Jesús, Maestro, ten misericordia de nosotros. Cuando él los vio, les dijo: ya quedaron sanos, vayan y den testimonio. Así dice. No, ¿cómo les dice? Id y mostraos a los. O sea, no les dijo: quedan sanos, su fe los ha sanado, vayan en paz. Un montón de veces el Señor Jesús llamaba a los enfermos, les ponía manos, a uno le untó saliva y lodo en los ojos y en el momentito recobró la vista. A otro paralítico le dijo: en el nombre de Jesús, bueno, no, en mi nombre, ¿verdad? Levántate y anda. Y el paralítico anduvo. ¿Cuántos milagros del Señor fueron instantáneos? Fuera demonios, y una legión entera salió y se fue a meter a los cerdos. Milagros instantáneos. Pero este fue un proceso. Es decir, estando ellos leprosos, que se veía como una lesión blanca en toda la piel, ellos piden: Señor, ten misericordia de nosotros. No le dijeron: somos leprosos, pero el Señor todo lo sabe. Y les dijo: así como están, comiencen a dar paso, vayan a presentarse al sacerdote. Y comienzan estos leprosos a caminar, y todavía leprosos. ¿Y qué estamos haciendo? Si donde el sacerdote no nos podemos acercar, es prohibido. Donde el sacerdote solo van los sanos. Pero Jesús les dice: comiencen a caminar como que si ya estuvieran sanos, a pesar que todavía están enfermos. A alguien el Señor le está hablando esta mañana. Comience a actuar como que si usted ya tiene lo que le pidió, porque a veces los milagros son un proceso y se va a requerir que des el primer pasito. Oiga lo que el Espíritu le está diciendo: Dios va a hacer un milagro en tu vida, pero tenés que comenzar a caminar por fe. Mire cómo fue el proceso. Ellos vinieron delante de Jesús, ellos clamaron a Jesús, Jesús les dio una palabra. ¿Y qué es lo único que faltaba? Que ellos comenzaran a caminar. Hermano, reciba esta palabra de parte del Señor. Ya veniste a Cristo, ya clamaste a Él. ¿Cuántos dicen amén? Ya el Señor te habló y te está hablando. Ahora te toca dar el primer paso de fe. Te toca caminar por fe. Y mire qué tremendo, hermano. Cuando dan los primeros pasos, todavía están leprosos, pero creen. Esos pasos demuestran que yo creo en la palabra del que me ha hablado. Si ellos no caminaban, no se sanaban. Imagínense que Jesús te diga: vayan, muéstrense al sacerdote. Y ellos digan: yo me voy a mostrar cuando esté sano. Mientras yo no vea, yo no me muevo. Ahí te quedas leproso. Hay personas que están así: es que yo no doy el primer paso porque no siento que Dios me dé luz verde. Hermano, no es casualidad que estés en esta prédica. Jesús te está diciendo: vaya, hijo, dé el primer paso, pida la visa. Vaya, hijo, dé el primer paso. Bueno, a cada quien el Señor le va a decir cuál es ese primer paso. Pero si usted no da ese paso de fe, ¿y qué es? Quiero que usted se lo lleve bien claro. ¿Qué es caminar por fe? Caminar por fe es simplemente dar por hecho lo que el Señor te ha prometido. Decir: el Señor ya lo hizo. ¿Hay alguien aquí que puede creer que el Señor va a cumplir todas sus promesas en su vida? ¿Puede usted creer? Le voy a hacer una pregunta que le va a estirar un poquito más la fe. ¿Hay alguien aquí que se atreve a decir: ya están hechas todas las promesas de Dios en mi vida? Y que no es lo mismo decir: yo sé que el Señor algún día las va a hacer, a decir: todas las promesas de Dios son sí y son
Amén. ¿Sabe usted qué interesante esa palabra amén? ¿Qué quiere decir cuando la Biblia dice? Porque a veces los cristianos repetimos cosas del diente al labio y ni las entendemos. Todas las promesas de Dios son en Él sí y en Él amén. Está hablando de Cristo, ¿verdad? En Cristo son sí y amén. ¿Sabe lo que quiere decir? Que en Jesús Dios te dice que sí a todas sus promesas y vos tenés que decir amén. A ver, ¿qué tal si esta mañana Dios te dice, hijo lindo, todas las promesas que están en mi palabra, yo te digo que sí, pero para recibirla vos tenés que decir amén? ¿Cuántos dicen amén esta mañana? Estos 10 leprosos dijeron amén, y ese amén se notó con ese primer paso de fe. ¿Sabe por qué, hermano? Porque amén se traduce, ¿cómo traduce usted al español? Amén. Así, oiga bien, así sea. Pero ¿sabía usted que no solo es a futuro? Así sea. Amén quiere decir así es. Cuando yo digo amén, estoy confirmando que lo que oí es verdad. A Jesús se le llama el amén en Apocalipsis, el testigo fiel. Cuando yo digo amén, estoy diciendo yo soy testigo que eso que están diciendo es cierto. No diga amén a cualquier cosa, pero dígale amén a las promesas de Dios. Y cuando usted dice amén, está diciendo yo confirmo que así es. Vayan y muéstrense a los sacerdotes porque yo los voy a sanar. Y ellos dijeron amén, yo creo que así es, yo ya estoy sano. ¿Qué tal si esta mañana usted se atreve, aún con tus síntomas, usted se atreve a decir yo ya estoy sano? ¿Qué tal si usted esta mañana se atreve, aún con su situación financiera, se atreve a decir yo soy prosperado? ¿Qué tal si esta mañana te atreves a decir mi hijo ya está convertido en el nombre de Jesús? Diga amén a las promesas del Señor. Lo segundo que llama la atención, hermano, lo primero es que es un proceso, y lo segundo es que la gratitud trae bendición. Fíjese bien, de 10 que eran, los 10 fueron sanados, pero esa bendición es chiquita comparada con la bendición que recibió el que regresó. Mire su Biblia, el versículo 19. ¿Cómo le dijo Jesús al que regresó? Le dijo, levántate, tu fe te ha... ¿Qué es mayor, una sanidad divina o la salvación de tu alma? Obviamente en el corto plazo la sanidad tú la necesitas porque te excluye de la sociedad, es adolorido, te hace que te puedes llegar a morir, ¿verdad? Pero la salvación de tu alma es por la eternidad. Así que quiero que sepa que los 9 que no regresaron se perdieron la mayor bendición. ¿Por qué se la perdieron? Por no ser agradecidos. Es que el creyente agradecido es doblemente bendecido. Por cierto, hermano, ¿por qué salvó Jesús a este leproso si en ningún momento vemos que le diga yo creo que tú eres Dios, ¿verdad? Yo creo que tú vas a dar tu vida. Pero mire lo que ocurrió. Vea el versículo 14. Ahí vemos por qué lo salvó. Cuando él los vio, les dijo vayan y muéstrense al sacerdote. Y aconteció que mientras iban fueron limpiados. Entonces uno de ellos, oiga, ahí vamos a ver que tiene fe. Uno de ellos, viendo que había sido sanado, volvió, ¿qué dice? Glorificando a Dios a gran voz. Y se postró. Usted no se va a postrar a menos que crea que esa persona es Dios. Amén. Si alguien no es Dios, te pone de pie y te dice, no, yo soy igual a ti. Adora a Dios. Así decían los judíos. Pero este se postró y Jesús dejó que se postrara. Se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Y este era samaritano. Un samaritano se supone que es el más inconverso de los inconversos. Estaba más fácil supuestamente que un judío se convirtiera, porque estaban más cerca de la verdad, tenían la palabra. El samaritano se había apartado. Oiga, a veces el que menos parece y el que menos merece es el que más agradece. Voy a hacer un paréntesis, hermano. No deseche a nadie para hablarle de Cristo. Si usted tiene samaritanos en la oficina que parece que no quieren nada con Dios, si tiene samaritanos en la casa que parece que no quieren nada con Dios, no deje de imponerles manos y orar cuando están enfermos. No deje de hablarles de Jesús, porque a veces el que menos parece es el que más agradece. Y se terminó convirtiendo este samaritano. Pero mire, este samaritano creyó que Jesús era Dios, porque dijo, Él me sanó, y se postró y lo adoró, dándole gracias. Este samaritano reconoció a Jesús como el verdadero sumo sacerdote, porque Jesús les dijo, vayan y muéstrense al sacerdote. Yo voy a postrarme delante de Cristo, como diciendo, yo sé que tú sos
El único mediador entre Dios y los hombres eres tú. Por eso le dijo, tu fe te ha salvado. Ahora el punto es este, hermano, que cuando yo soy agradecido, desato el favor inmerecido. Lo puede decir conmigo: cuando soy agradecido, desato el favor inmerecido. Porque este hombre ya había recibido la sanidad, pero Dios tenía más para él. Esta mañana te digo en el nombre del Señor, Dios tiene mucho más para ti. Todavía no has visto nada, no te conformes, pero tienes que ser agradecido. Vemos por última vez la frase del día y vamos a la parte práctica ya. El creyente agradecido es doblemente bendecido. Bueno, ¿cómo puedo poner en práctica este milagro de Jesús? Lo primero, atrévase a dar un paso de fe. Y yo sé, hermano, créame que yo entiendo que tal vez no todos los que están aquí van a estar de acuerdo, pero permítame, escuche lo que le voy a decir. Yo sé que vamos a estirar un poquito ese resorte de la fe, ¿verdad? Considere lo que digo, vea si está de acuerdo con la palabra y crezca en fe. Porque, hermano, atreverse a dar un paso de fe es que yo le crea a Dios y crea que sus promesas son verdad y crea que ya están hechas en mi vida, y por eso me atrevo a dar un paso. Es que usted se atreva a orar diferente. Por ejemplo, hermano, en cuanto a sanidad divina, hay personas, habemos pentecostales que creemos que Cristo sana, pero a veces dudamos si es su voluntad. ¿Será que en el fondo Dios me quiere sanar? ¿O será que me quiere tener así medio fregado para que yo aprenda la lección? Porque quizás he sido muy pícaro. No vaya a decir amén. Pero en el fondo ese es el pensamiento de muchos. Y por eso lo disfrazan de espiritual. Y dicen: Señor, si es tu voluntad, sáname. Se oye bien espiritual. Pero yo le quiero decir, en otros temas donde el Señor no ha hablado claro, yo estoy de acuerdo que digamos, bueno, si es tu voluntad. Pero si el Señor ha dado una promesa certera, entonces no le reste fe a la oración diciendo: Señor, si es tu voluntad, sáname. Hermano, quiero decirte en el nombre del Señor, es la voluntad de Dios que tú seas sano. Yo no sé si hay alguno que tal vez no lo crea o tiene duda. Veámoslo en la palabra. Poneme, Coqui, Isaías, por favor. Mire cómo dice: ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. ¿Y qué más? Y sufrió nuestros dolores. Nosotros le tuvimos por azotado. Vaya, esa palabra ciertamente no estuviera ahí si no fuera porque el Señor quiere que tú estés seguro que Él te quiere sanar. Por lo tanto, yo ya no digo: Señor, si es tu voluntad, saname, sino: Señor, tu palabra dice, ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Ahora, el tiempo, el cuándo me va a sanar, el cómo me va a sanar, se lo dejo al Señor, porque Él es soberano. Pero ese Dios soberano ha dejado su palabra, ha dejado sus promesas empeñadas ahí en la Biblia. Yo glorifico a Dios creyendo en sus promesas. El cuándo se lo dejo al Señor. Mire el siguiente, ahí mismo en Isaías: mas Él herido fue por nuestras rebeliones. ¿Qué más, iglesia? Molido por nuestros pecados. Oiga, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Por su llaga, ¿qué dice? ¿En qué tiempo verbal está esta promesa? Tiempo pasado. Por su llaga seremos curados, así dice. Por su llaga tal vez llegaremos a ser curados, así dice. No, ¿cómo dice? Por su llaga fuimos curados. Ya es un hecho. Para Dios no hay tiempo, no hay pasado, presente, futuro. Él está fuera del tiempo. Él dice: mi hijo ya murió por esto. Dice: ciertamente llevó nuestras enfermedades. Ahora, cuando Isaías escribe esto, en el tiempo tridimensional, digamos, nuestro, todavía no había ocurrido, pero para el Señor ya había ocurrido. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades. Por su llaga fuimos nosotros curados. Tiene que usted dar por sentado que ya estuvo. Cuando Dios ha dado una promesa, no dude, simplemente aférrese a esa promesa y comience a caminar. Estando leproso, comience a caminar como sano. Yo ya me imagino, hermano, cómo le han de haber dicho a estos 10 leprosos: hey, ustedes 10, ¿para dónde van? Y aquellos 10 todos blancos, ¿verdad? Todos leprosos. Vamos donde el sacerdote. Ustedes están locos. ¿Qué no están viendo que todavía están leprosos? Pues la gente quiere que usted camine como leproso, que usted se acomode a sus circunstancias. Sus circunstancias son temporales, hermano. La palabra de Dios es eterna y es la verdad. Usted tiene que caminar conforme a la verdad. Y ellos dijeron: yo sé que quizás temporalmente yo estoy leproso, pero yo estoy
caminando según la palabra de aquel que me dio esa palabra. Yo quiero que usted piense cuántas veces estos leprosos quizás habían recorrido ese mismo camino y nunca se habían sanado, pero ahora Jesús les había dicho: yo los voy a sanar, vayan por ese camino, vayan por el sumo sacerdote. En el nombre del Señor, recibe esta palabra de parte de Jesús. Dé un paso de fe, porque el Señor ha dado su promesa. ¿Y qué sería un paso de fe para los que están enfermos? Ir al médico. Sabía que ir al sumo sacerdote era como ir al médico en ese tiempo. El sumo sacerdote te examinaba y depende cómo veía él, si la piel ya estaba sana, te declaraba sano y ya podías, después de hacer unos rituales y unos sacrificios, podías entrar ya al campamento y llevarte con los demás. Si tú vas al médico y se te quita el miedo, porque a veces tenemos miedo de hacernos exámenes, una ultra, uy no, a saber qué van a encontrar allá adentro. Pero si usted, hermano, sinceramente cree en las promesas del Señor, vaya y hágase el examen y dé testimonio de la fidelidad y del poder de Dios. Un paso de fe puede ser ir al médico. Un paso de fe puede ser ir y hacerse el tratamiento. ¿Sabía usted que el Señor es poderoso para sanarte de un solo? Pero también puede ser un proceso, tu milagro. Y Dios usa a los médicos, sobre todo a los médicos cristianos. ¿Cuántos dicen amén? Ay, es que hasta ganas me dan de preguntar quiénes aquí son médicos cristianos, para que usted mejor vaya donde un médico cristiano. Lo hacemos. Es que son penosos los médicos cristianos. Nadie va a levantar la mano. Va, la levantan pues. Ok, levanten la mano a la cuenta de 3 los médicos cristianos en esta iglesia. Mire la mano levantada, gloria a Dios. Vaya donde ellos, hermano. Pídales descuento. No, mentira. Ya los fregué a los médicos. Hermano, un paso de fe. Vaya y hágase. Alguien tiene que oír esta palabra. Hágase el tratamiento, pero hágaselo en el nombre de Jesús. Pastor, es que yo ya he hecho tratamientos antes. Como dijeron los pescadores, toda la noche hemos pescado y nada, pero en tu nombre, hoy sí voy a echar la red. Ahora Dios te está diciendo, ya has probado un montón de medicamentos y nada, en el nombre de Jesús se hace el tratamiento, el Señor te va a sanar. ¿Qué sería un paso de fe? Yo quiero que esta parte sea bien práctica. Un paso de fe para los que están pidiendo provisión de trabajo, en el nombre de Jesús. Ponga ese currículum. Ya muchas veces has tirado la red, ahora ponga ese currículum en el nombre de Jesús. Vaya a esa entrevista de trabajo en el nombre de Jesús. Vaya al banco a hacer un arreglo de pago y párese afuera del banco y diga: yo vengo a este lugar en el nombre poderoso de Jesús. Y me va a contar si Dios no le va a abrir puertas en la finanza. Atreverse a dar un paso de fe, hermano, es invitar a ese esposo que ya varias veces lo ha invitado a la iglesia, pero usted cree que la palabra dice: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Dios le está prometiendo que usted va a ser una influencia evangelizadora en su casa. Entonces usted dice, basada en esa promesa, en el nombre de Jesús voy a hacer un paso de fe. Voy a empezar a tratar bien a mi esposo. Le voy a empezar a agradecer a Dios por él. Le voy a dar gracias a él. Tal vez solo has estado pleito y pleito y pleito, que vos aquí, que vos no has hecho esto, que vos no has hecho lo otro. ¿Por qué no le empieza a agradecer a su esposo inconverso? Y le dice: mira, gracias por esto, gracias por tu esfuerzo, gracias por tu cuidado, por cómo sos con los niños, gracias por ser tacaño. No sé, pero ahí es algo. Porque cuidas la finanza, amén. Hay algo por qué agradecer. Invítelo por fe a la iglesia. Es que no va a querer venir. Invítelo en el nombre de Jesús. Invítelo a Life Group. Asistan a un Life Group. Un paso de fe, hermano, puede ser un montón de cosas. Por ejemplo, esposos que no pueden tener un bebé. Un paso de fe sería comprar la cuna. Vos estás loco. ¿Cómo estás comprando cuna? Si sinceramente está. Bueno, el mundo le llama manifest. Yo voy a manifestar un bebé, yo voy a manifestar. Eso es nueva era. Y hay cristianos que dicen: ay no, este pastor Javier ya está hablando cosas de la nueva era. Es que sabe que, hermano, la nueva era le ha copiado a la Biblia, porque la Biblia vino primero. Y dice la Biblia que la fe es la que llama las cosas que aún no son como que si ya fueran. Esa es la fe de Dios, no es la fe de la nueva era. Y es en el nombre de Jesús. No es por el universo, no es por los cristales. La nueva era puede copiar lo que quiera, pero usted y yo, si eso vino después, usted y yo tenemos la fe de Dios que llama las cosas que no son
compre un vestidito de bebé y compre la cuna. En el nombre del Señor, hermano, si usted cree que el Señor le va a dar ese bebé, dé un paso de fe. En el nombre del Señor, yo no le puedo decir qué pasos de fe tiene que dar una pareja para quedar embarazada. Usted ya sabe qué pasos tiene que dar. Pero déjeme decir, hermano, que hay parejas que están tan desanimadas que ya ni relaciones tienen. Desanimadas. No, ¿para qué? Si tantas veces duele el corazón cuando hay una ilusión y resulta que no. Y otra ilusión y resulta que no. Hay experiencias duras como la pérdida de un bebé. Pero en el nombre del Señor, no pierda las esperanzas, dé un paso de fe porque tenemos un Dios poderoso. ¿Usted le cree al Señor que le va a dar un viaje? Vaya a pedir la visa, comience a ver en qué hotel se va a quedar. Es decir, demos un paso de fe, hermano. Atrevámonos a ir más allá. Usted le pide al Señor que le rompa esas cadenas, atrévase a tirar esa cajetilla de cigarro. Pero es que ya lo he hecho, pastor, y después voy a comprar otra. Solo el que ha estado atado a esa adicción terrible de la nicotina sabe lo difícil que es, y pasan años y a veces todavía puedes seguir luchando cuando lo has hecho en tu fuerza. Pero si tú crees en un Dios que rompe cadenas de pecado, ¿cuántos dicen amén? Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libre. Si usted cree en eso, diga, esta vez va a ser diferente, ni me va a costar. En el nombre de Jesús ya están rotas estas cadenas. ¿Por qué no dice esta mañana, soy sano, soy próspero, soy libre, soy restaurado en el nombre de Jesús? Dele un aplauso al Señor si usted lo cree. Una hermana de esta iglesia, qué barbaridad, se nos va el tiempo tan rápido y hay Santa Cena, pero termino con esto. Una hermana de esta iglesia le pedía al Señor un carro. Allá afuera dice que estaba parqueada hace un par de domingos con su vehículo. Ya tenía carro, pero era un carro muy muy viejo y con muchísimas millas, y de esos chocados y reparados, y lo habían reparado varias veces, y el carro pasaba más en el taller que con ella, y ella sinceramente sí ocupa bastante el carro para trabajar. Y nos contaba a mi esposa y a mí, esta hermana, que se parqueó allá afuera, el carro sonaba, black, 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 le sonaba todo, ¿verdad? Y ya tenía más foquitos que un árbol de Navidad encendidos en el tablero. La hermana no sabía, y dice que lo que hacía era poner alabanzas a todo volumen para no escuchar, black, 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 bueno, mientras camine, ¿verdad? Pero le decía, Señor, gracias. Oiga, no oramos con amargura, oramos con acción de gracias, amén. Pero decía esta hermana, un paso de fe: Señor, gracias por mi carrito, pero te pido que me lo cambies por un carro nuevo. ¿Será pecado pedirle al Señor? ¿Podrá el Señor darnos un carro nuevo si se lo pedimos? Ay, pastor, usted ya está predicando de la prosperidad. No, hermano, yo le predico a Cristo que perdona tus pecados, pero yo qué culpa que sea un padre que consiente a sus hijos y que sí te puede prosperar. Eso no es mi culpa, lo dice la Biblia. ¿O qué acaso queremos prosperar sin Dios? ¿Acaso lo podemos hacer en nuestras propias fuerzas? No, mejor pídeselo a Dios, amén. Así que este hermano dice, papito lindo, regálame un carro nuevo y que sea de agencia. Es más, yo te pido, y le sacó el celular al Señor porque le había salido una publicidad en redes sociales, yo te pido este carro de agencia, 0 kilómetros. Mi esposo es tacaño, pero tú no. Así le, amén. Iba entrando una hermana muy amiga de ella en una camioneta bien reciente. Entonces dice la hermana que por bromear, medio broma, medio en serio, mire los pasos de fe. La hermana se sale de su carcacha viejita, la cierra, le echa llave ahí como puede, le detuvo la puerta y se asoma y le dice, hermana fulana, qué linda su camioneta, yo estoy orando por una así, y le puso mano. La otra hermana ya sentía que daba 7 vueltas, ¿verdad?, alrededor de la camioneta. Le puso mano, ¿verdad?, y dijo, yo estoy orando por una camioneta así. No se preocupe, hermanita, el Señor se la va a dar. Ahora ella dijo, el cómo me va a dar un carro nuevo de agencia, el cuándo me lo va a dar, yo no sé, está difícil. ¿Cómo le saco el tema a mi esposo? Ay, Señor, tú sabes. Bueno, terminó el culto y se encuentran a la salida, y la hermana le dice, hoy oré por su carro y ahorita todo el camino para mi casa voy a ir orando por su carro. Oiga, hermano, estos no son inventos de nosotros, es para que usted oiga que tenemos un Dios poderoso, que cuando tenemos fe, Él cumple sus promesas. Y dice que al siguiente día, hermano, en la mañana tenían que llevar la camioneta al taller, y el esposo
enojado, bravucón, amargado, le dice: otra vez esa camioneta del taller, ya aburre esa camioneta, solo en el taller pasa. Yo creo que con lo que le pago al mecánico bien pagamos una cuota. ¿Sabes qué? Vámonos a dejar el carro al taller y hay una camioneta que me ha gustado para ti, quiero que vengas conmigo. Y se van y ella dice: ¿a dónde me lleva este, verdad? Y se meten a la agencia. Ella no ha dicho ni una palabra. El Señor habló con ese esposo esa noche y se meten a la agencia. Primer milagro, que ese hombre duro de corazón se le ocurrió, salió de él ir a la agencia. Segundo milagro, los atiende el vendedor. ¿Sabe qué? El esposo, cuando van entrando a la agencia, el esposo le dice: mira, aquí en el celular me ha salido esta camioneta, me gusta para ti. ¿Sabe que era exactamente la misma camioneta que ella había pedido? Hay que dar un paso de fe, hay que atreverse. Ahora el tiempo, déjeselo a Dios. Pero en este caso entran, el vendedor los atiende. Se les había quedado una camioneta del año anterior, 2024. Este milagro acaba de ser 2024. Es la misma del 2025, 0 kilómetros, solo que se les había quedado sin vender. 20% más barata. ¿Qué agencia hace eso, hermano? Le voy a preguntar a la hermana que qué agencia fue, ¿verdad? Para que nos diga. Pero solo una camioneta había, exactamente el color que quería. 20% más barata, 0 kilómetros. Segundo milagro. Y tercer milagro, bueno, les aprueban el crédito, les dan la camioneta. Al vender la camioneta vieja, de ahí dan la prima. Y va a creer usted, hermano, que se los aprueban para el mes de abril. En el mes de abril tienen que pagar ellos ya la primera cuota. Y se pone a creer usted, hermano, que cabal en el mes de marzo ellos ni se acordaban que les estaban descontando un préstamo, el último préstamo que ellos debían. Se acaba y es el monto exacto de la letra del nuevo vehículo. O sea que ni les va a afectar la prima, ni les va a afectar la cuota. El Señor le regaló a una hermana de Cephal Church del culto de las 11 de la mañana una camioneta nueva para gloria y honra del Señor. ¿Lo puede hacer el Señor con usted, sí o no? Claro que sí. Simplemente yo quisiera pedirle que hoy salga de este lugar diciendo: Señor, indícame cuál es ese paso de fe que yo debo dar según lo que yo te esté pidiendo. Ayúdame a tener fe y dar ese paso. La Biblia dice: pedid y se os dará. Y mientras pasan los hermanos de alabanza y pasan mis hermanos diáconos a formarse todavía no a repartir, pero sí pueden formarse ya. Solo le digo el último punto: cuando Dios le dé su milagro, ponémelo, Coqui, cuando usted reciba su milagro, no se olvide del Señor. ¿Me oyó, hermano? No vaya a ser como los 9. Qué triste sería que la hermana de la camioneta ya los domingos ya no venga a la iglesia, pero yo sé que la va a usar hasta para traer personas a la congregación. No vayas a ser como esos 9 que una vez estuvieron sanos, no los volvió a ver el Señor Jesús, sino que el Señor quiere que tú hoy estés postrado a los pies de Cristo como ese 10º leproso, que tú hoy estés más cerca que nunca adorando al Señor. Yo quiero que vea, hermano, ponenos, Coqui, Lucas 17:12. Mire cómo estaban. Al entrar en una aldea le salieron al encuentro 10 hombres, los cuales se pararon de lejos. La lepra los hacía quedarse lejos de Jesús. Pero cuando Dios sanó a este leproso, mire cómo estaba, cómo lo vemos, ya no estaba lejos. Poneme el 15, Coquito. Entonces uno de ellos volvió, viendo que había sido sanado. Oiga, volvió glorificando a Dios a gran voz y se postró rostro en tierra a sus pies, dándole gracias. Dios ya no te quiere lejano como los otros 9. Ahora Dios te quiere postrado a los pies de Cristo, dándole gracias, y vas a ver una y otra vez los milagros del Señor en tu vida. Ahora Dios te quiere glorificándolo. Mire, ¿sabe que cuando dice glorificando a Dios a gran voz, este leproso, ex leproso, estaba dando testimonio, hermano, de que Dios lo había sanado? Glorificando a gran voz. Si le das para atrás, Coqui, vas a poner el número de WhatsApp. A ese número usted puede glorificar a gran voz desde el micrófono. Nosotros contamos su testimonio. Tómele foto por fe a ese número, porque cuando Dios te haga el milagro, no te olvides del Señor. No vaya a ser que te provea, te dé un trabajo, te dé lo que le estabas pidiendo y no te volvimos a ver. Fuiste como los 9 que se fueron y te vas a perder la más grande bendición, que es lo que el Señor tiene preparado para sus hijos. El creyente agradecido, poneme el resumen, Coqui. El creyente agradecido es doblemente
bendecido. ¿Por qué no le cantamos al Señor? Hay momento. Pueden pasar, pastores. Que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento.